Estoy totalmente en contra de esa expresión de que si tú no te quieres, nadie te querrá. Creo que este vídeo va a ser más corto de lo normal, aunque igual me estoy precipitando y acaba siendo un vídeo de 20 minutos, pero quiero con este vídeo transmitir una idea que puede ser positiva o que por lo menos puede hacernos deconstruir ciertos pensamientos que tenemos o ciertas ideas que nos han metido en la cabeza y que a veces pueden ser súper perjudiciales para nosotros mismos y nuestra autoestima. Imagino que los que estamos aquí habremos escuchado alguna vez en nuestra vida eso de que si tú no te quieres nadie te querrá o que para que alguien te quiera tienes que querer tú primero. Y vengo aquí a dar mi opinión no popular y no solicitada, así que espero que este vídeo al menos, igual que hice el vídeo de lo de la zona de confort, espero que este vídeo no reciba mucho hate y además haga pensar un poco sobre esas ideas que nos meten en la cabeza siempre a presión, que tenemos esa idea en la cabeza y no sabemos de dónde ha venido, y como de construirla y entender qué tiene de bueno y qué tiene de malo para saber si realmente estamos de acuerdo o no con eso. Dándole vueltas al tema, mientras hacía el guión, pensé que igual esta expresión lo que pretende es guiarnos de alguna manera para evitar como aceptar conductas abusivas o conductas negativas hacia nuestra persona con tal de recibir un poco de atención, un poco de cariño. Ya que normalmente cuando no tenemos autoestima, dejamos que nos hagan cualquier cosa con tal de que alguien nos esté haciendo caso o que alguien nos diga que nos quiere. Pero yo creo que justamente aquí está el problema, porque para mí eso de que si tú no te quieres nadie te va a querer, estás culpabilizando a la persona de que nadie la quiera y por tanto yo creo que eso como que machaca más la autoestima de la persona y es mucho más fácil que acabe cayendo en conductas abusivas o en aceptar, conductas abusivas porque estás dándole a entender que como no se quiere, no vale nada, porque nadie le quiere. Creo que justamente para evitar eso, para evitar esas conductas abusivas hacia nuestra persona, tenemos que educar en qué es una conducta abusiva y qué es lo que no debemos aceptar. Digo esto porque como persona que busca el reconocimiento externo de manera inconsciente y que ha aceptado y ha permitido conductas que no debería haber permitido nunca, creo que se nos debe enseñar qué conductas no hay que permitir y también entender que hay gente que quiere nuestra felicidad y quiere nuestro bien y que pueden ayudarnos a querernos. Hay gente como, ya no psicólogos, sino amigos, familiares, vecinos, gente que va a estar ahí para ti porque quiere tu bien y quiere ayudarte a que tú estés bien. Entonces siempre va a haber personas que puedan ayudarte a quererte. Y tú puedes querer a esa gente, tú puedes querer a tu padre, puedes querer a tu madre y que esas personas te ayuden a quererte a ti mismo si tú no tienes autoestima o te falta autoestima. Por ejemplo, hay personas que a base de machacarles mucho la autoestima acaban teniendo como mucha dificultad para ver algo bueno en sí mismas. De hecho, a mí hace unos años me preguntabas algo bueno sobre mí y yo no sabía decir nada. Yo no consideraba que había nada bueno en mí, no consideraba que era inteligente, no consideraba que sabía hacer algo. Yo pensaba que todo lo hacía mal y que no era buena en nada, que no podía dar nada al mundo porque no sabía hacer nada. Incluso yo pensaba que muchas veces merecía que me pasaran cosas malas porque no merecía cosas buenas. Y al final era yo misma la que acababa insultándose a sí misma y tratándose mal, hablándose mal, porque no sentía que valiera para nada. Me decía cosas como, has suspendido el examen porque eres tonta, porque no has estudiado lo suficiente, es que además sabías que esto podía caer, entonces como no lo has estudiado, pues has suspendido porque eres tonta y no te vas a sacar la carrera nunca. Y entonces era como un cúmulo de pensamientos negativos hacia mi persona por esa falta de autoestima que acababa tratándome mal y permitiendo que otros me trataran mal, porque si yo me trataba mal,
¿Por qué no los demás? Yo poco a poco he ido aprendiendo que sé hacer cosas, que puedo hacer cosas bien y esto no lo he conseguido yo sola, esto lo he conseguido porque he conseguido rodearme de gente que me apoya, que me quiere y que me anima para que yo me quiera a mí misma. Gente que cada vez que yo he hecho algo bien me decían, ¿ves cómo podías? ¿Ves cómo esto se te iba a dar bien? ¿Ves cómo solamente era práctica o ves cómo solamente era paciencia? Y tú puedes hacer esto. Entonces es súper importante rodearse de gente que te quiera, porque aunque tú no te quieras, esa gente va a intentar que tú seas feliz. Y la manera de ser feliz uno mismo es quererse y aceptarse. O también es importante que nos puedan hacer ver que podemos ser compasivos hacia nosotros mismos, que al igual que yo veo a una persona que hace algo mal y le digo, no pasa nada, porque a la próxima seguro que lo consigues, y si no, pues a la próxima, no pasa nada, y puedo ser compasiva con otra gente, también nos pueden enseñar a ser compasivos con nosotros mismos, a no tener la necesidad de que todo tenga que ser a la primera porque si no, no vales. Probablemente hablaré en otro vídeo sobre la autoexigencia y de cómo nuestra autoestima se puede ver muy afectada cuando nosotros mismos nos ponemos unos estándares y no podemos llegar a esos estándares. Pero bueno, eso será en otro vídeo. Volviendo al tema, yo creo que, reitero, nos deberían enseñar cuáles son esas conductas abusivas que no podemos permitir y que nos enseñen también que aunque tú no te quieras, siempre va a haber alguien que va a ver por tu felicidad y va a buscar maneras de que tú puedas llegar a quererte o puedas llegar a no hundirte a ti mismo diciendo no, porque no eres buena, porque no haces esto bien, porque no haces tal. A mí, sinceramente, la expresión de que si no nos queremos nosotros no nos va a querer nadie, me parece una trampa. Para mí es una trampa en la que se nos niega el amor de otras personas simplemente porque a nosotros nos está costando ver cosas buenas en nosotros, porque nos han cegado tanto con la autoexigencia que llega un momento en el que no podemos ver más allá de los estándares que no estamos cumpliendo y a los que no estamos llegando. Entonces nos están negando la idea de que haya otra persona que pueda sentir compasión por nosotros, que nos pueda ayudar y que nos pueda enseñar a ser compasivos con nosotros mismos y con otras personas. Porque siempre va a venir alguien que nos diga, bueno, ¿y qué si no has aprobado el examen? ¿Y qué pasa? Nadie se va a morir, no se acaba el mundo. Nos presentamos al siguiente y lo aprobamos y ya está, y no pasa nada. Y no vas a ser menos el día de mañana en un trabajo porque en este examen has suspendido, o porque has repetido curso, o porque esta idea no te ha salido bien, o porque cualquier cosa, siempre va a haber alguien que pueda estar ahí, que nos diga, no pasa nada, sigue adelante. Y puede ser tu madre, tu padre, un amigo, un vecino, una pareja, puede ser cualquier persona que te quiera, que te respete, te valore como persona y te puede ayudar a valorarte como una persona. Evidentemente no estoy hablando de que te tumbes en el sofá a que la gente venga a decirte lo guapo y maravilloso que eres, pero sí que tiene que haber un trabajo de introspección detrás, de saber que no tienes autoestima, que te falta autoestima y saber que hay gente ahí fuera que te quiere ayudar y que mereces ser amado aunque tú no te quieras, que mereces que alguien te quiera y mereces que alguien te ayude a ser compasivo y a quererte. En resumen, que no nos asfixiemos con la idea de que si no nos quiere nadie es porque no nos queremos, porque eso es una trampa y eso no es verdad. Siempre hay gente ahí fuera, ya sea tu madre, tu padre o cualquier persona que te quiere y que va a estar ahí contigo, pase lo que pase y incluso en los momentos en los que tú estés en el pozo más hondo, siempre va a haber alguien que te va a dar la mano y te va a ayudar a salir de ahí, porque te quiere. No pensemos que... Es que me da mucha rabia esa frase, de verdad. No porque yo tenga un momento de baja autoestima, ya nadie me va a querer. O no merezco amar a nadie. No merezco tener pareja porque yo no me quiero. Cuando, por ejemplo, en mi caso es mi pareja quien en la gran mayoría me ha sacado del pozo, porque además yo estuve en un pozo horrible hace unos años y fue él quien me sacó de ahí, fue él quien me hizo ver que yo tenía muchas cosas que dar al mundo, que yo podía coger una cámara, sentarme
y hacer un vídeo de YouTube, subirlo y que la gente lo viera. O que yo podía tener una idea de negocio y llevarlo adelante. O que yo podía coger una cámara y salir a grabar un festival o salir a grabar un evento de cualquier tipo. Fue él el que me lo enseñó. Y ahora mi autoestima ha mejorado gracias a que una persona que me quería me ayudó a ver que yo también puedo quererme y que yo también puedo hacer cosas. Entonces, me parece tan mal esa frase y tan extendida, pero nadie se pregunta el porqué de esa frase. Nadie se pregunta el trasfondo, nadie se pregunta si realmente eso está bien, porque yo no lo veo bien. Veo negar a una persona con baja autoestima que le quieran. Y también puede ocurrir que una persona que te quiere te diga, lo has hecho muy bien, pero te ha faltado esto. Y simplemente ver que esa situación, esa persona lo que quiere es nuestro bien y que esa situación pretende que sea una mejora, que no es, pero te falta esto, pues entonces ya está, porque soy malo, sino que también tiene que haber un esfuerzo de decir, esta persona me ha dicho que lo he hecho bien, pero me ha faltado este detalle, pues a la siguiente ya sé que este detalle tengo que mejorarlo. Simplemente pon en práctica eso, pon en práctica lo que te dicen y escucha a la gente que te quiere para que te ayuden a quererte a ti mismo y ya estaría. Este sería el vídeo de hoy. Creo que ha quedado bastante corto, pero bueno, era algo que llevaba un tiempo dándole vueltas y quería decirlo en un vídeo. Y pues nada, espero que os haya gustado, que os haya hecho pensar al menos un poco y que, por supuesto, analicéis qué cosas abusivas, qué prácticas abusivas hay hacia vosotros, qué comportamientos hay hacia vosotros negativos, para no caer en que, como tú no te quieres, aceptas las cosas malas que te dicen porque tú también te las dices. Es un trabajo de introspección que cada uno debe llevar a su ritmo y que cada uno debe hacer poco a poco. Y nada, esto es el vídeo de hoy. Espero que de nuevo os haya gustado y que os haya hecho reflexionar un poco. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.